Buenos días y muchas gracias. ¿Por qué no se toma el tiempo de mirar la personita que tiene al lado, de decirle cuán bonita está, cuánta alegría le da de verla en este lugar? Esto es parte de la armonía de una iglesia carismática. Es más, si no lo conoce, preséntese y pregúntele cómo se llama. Bueno, cumpliendo las características bíblicas que hablaba el rey David, él decía que mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Pero para que sea delicioso yo debo por lo menos conocer y dar alegría a la persona que tengo al lado, porque estamos compartiendo este lugar especial diseñado por Dios para cantarle, para publicar de su amor, de su gloria y entre nosotros de la fraternidad. Entonces, ¿ya se saludaron? Bueno, qué alegría. Estamos viendo en este mes de marzo todo el tema acerca de la visión que el Señor le ha encomendado a nuestro pastor, al pastor de la casa, y estamos en el mes de la adoración. Con Felipe hemos venido viendo muy claramente todo acerca de la adoración. Yo creo que ya a este tiempo es fácil decir que adoración no es cantar. Eso es una pequeña parte de la adoración. Adoración es una vida. Yo puedo cantar aquí alabanzas, puedo cantar en inglés, en francés, en los idiomas que queramos, pero si de las puertas para allá yo no agrado a Dios, yo soy como cuando el Jesús le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, no entran ni dejan entrar. Ustedes no adoran, solamente de labios, pero su corazón está años luz de la verdad. Hoy vamos a seguir con la línea, con un tema que me ha traído un poco de trasnocho, procesarlo, bajarlo, y pues ya oramos para que el Espíritu Santo sea trayéndonos esa traducción de esta verdad. De pronto va a sonar como la Rosa de Guadalupe, mucho silencio, espero que así sea, pero todos dispuestos a escuchar y a entender lo que el Señor dice a su iglesia. Bendito Dios, coloco esta palabra, Señor, en tus manos. Todo lo que has dado solamente es para la gloria de tu nombre. Bendito Rey, coloco este momento, este espacio, cada uno de los que está aquí presente, Señor, y los que aún van a ver este video después, que sea tu verdad, que sea tu consejo, instruyendo, rompiendo cualquier cadena, disipando cualquier oscuridad en la mente, Señor, para que tu palabra pueda, Señor, entrar allí, bendito Rey, hasta lo más profundo y abrirnos el entendimiento y podamos decir como el ciego, que éramos ciegos, pero que ahora vemos, Señor. En tus manos entregamos este espacio, Espíritu Santo, necesito de tu ayuda, necesito de ti para entregar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema de la iglesia del último tiempo. ¿Cuántos no creen que estamos en el último tiempo? Que levante su mano. ¿Y cuántos creen que estamos viviendo el comienzo de los últimos tiempos? Todo esto, ¿por qué? Por las características que estamos viviendo. Yo soy un convencido que a la gran mayoría de los que estamos aquí nos va a tocar ver esa obra o esa trompeta, escuchar esa trompeta gloriosa e irnos con nuestro Señor. ¿Las maletas están listas? No me responda. Vamos al final del mensaje y vamos a ver cómo está.
Lo que necesitamos hoy es mucha disposición. Atentos los oídos. Entonces vamos a centrarnos en Apocalipsis capítulo 3. Por razones que uno no entiende, que uno no sabe, pero que en su soberanía Dios permitió al apóstol Juan. ¿Cuánto nos quejamos del calor que hay de estos días? Es impresionante el calor que está haciendo, ¿cierto? Bueno, a Juan lo intentaron matar y callar en muchas ocasiones. La última que le hicieron fue colocarlo en una tina metálica con aceite hirviendo. Lo iban a despellejar. Pero el Juan salió flotando, no sé si alcanzó a respirar debajo del agua, pero salió de una tina llena de aceite hirviendo. Yo creo que el calor que está haciendo es frío para lo que sintió Juan. Como no lo pudieron matar, entonces decidieron enviarlo a una isla en el Mediterráneo, la isla de Patmos. Es una isla que cuando uno mira las características es horrenda, es invivible, por los animales, por las arañas, por las serpientes, por la cantidad de cosas que hay allí, y el fin de esto era que Juan muriera. ¿Pero qué pasó? Tampoco murió. En una cueva, no creo que con colchón Pullman, no sé cómo dormiría Juan, pero siempre agradecido. A Daniel se le presentó 600 años atrás el Espíritu de Dios y le dio unas manifestaciones. A Juan el ángel bajó y le dio unas instrucciones acerca de 7 iglesias en el Apocalipsis. La pregunta es: ¿por qué 7? ¿Por qué no más? Ahora, las 7 iglesias del Apocalipsis, todas estaban, porque ya no existe ninguna, en Turquía. Hay que tener muy en cuenta para el final de los tiempos que estamos viviendo a Turquía. Si algún día nos dan la oportunidad, vamos a explicar esos temas, porque Turquía es muy importante. En estos días se estaba uniendo contra Israel. Turquía aparece en el plano bíblico. Y en Turquía habían muchas más iglesias, pero en su soberanía Dios le plació hablarle a 7, para diferencia de los tiempos, ¿no? Al final del ministerio del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo un ministerio no mayor a 12 años, según los registros que hay, entre 10 y 12 años fue el ministerio del apóstol Pablo, no fue muy largo. Hay unos que acá llevan más tiempo en el evangelio. De pronto la pequeña diferencia son todo el trabajo que hizo. Pero todo el trabajo que hizo no fue porque Pablo fuera un superhumano, fue una sola decisión. Una sola decisión tomó, que es lo que ahorita oraba nuestra pastora, que el Señor se va levantando más. Y al final de su carrera, él le escribe una carta a Timoteo, la segunda carta, y él le pone en el capítulo 4, yo ya estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Bueno, ustedes ya conocen el resto. Y es a final de la muerte de Pablo, donde sale un personaje en Roma, un loco, con énfasis de psicópata, llamado Nerón. Yo creo que, bueno, los que han estudiado la historia, si conocen y han sabido, era un loco más que loco. Hitler, yo creo que fue estudiante de él. Y resulta que este man incendió Roma, pero le echó la culpa a los cristianos. Como tenía poder, voz y voto, pues le creyeron. Imagínense la historia que pasó. Allí fue donde empezaron las persecuciones. Esto fue más o menos al año 64, después de la muerte de nuestro Señor. Y allí fue donde comenzaron los festines en el Gran Coliseo. Se llevaban familias enteras. Estos leones devoraban familias enteras. Y así fue siguiendo a través de los años hasta el año más o menos 303, después de la muerte de nuestro Señor,
que apareció un señor llamado Constantino. Constantino, el gran general, pasa a Roma a ser emperador y pues por influencia de su mamá Helena, era cristiano, se volvió cristiano pues por influencia de la mamá, y él instituye la religión cristiana universal, pero romana. Hay un concilio en Constantinopla, en Turquía, de él pasa para allá a Roma y se vuelve pues esto una institución. Resulta que en Roma había una serie de sacrilegios y cultos ocultistas, paganos, satánicos, que le hicieron frente a Constantino. ¿Y cómo así que usted va a montar una religión acá y no nos va a incluir a nosotros? Esto era parte de lo que se dice paseos, todo lo que tiene que ver con turismo, porque recogían demasiado dinero de acuerdo a toda esa basura que se manejaba en ese tiempo. Entonces se reunieron con Constantino y le dijeron que no podían quedar afuera estos cultos paganos. Entonces Constantino se reunió y le dijeron que listo, vamos a incluirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la ornamentación, vestimenta, el color, el birrete, el sombrero, las imágenes, todo lo que ponen. Todo viene a través de un culto ocultista, pagano, satánico. Entonces se declara esto la Iglesia Universal Católica, pero romana. Se habla con los ortodoxos y los ortodoxos dicen que no pueden permitir esto. Esto no es legal y se mantienen firmes en la línea original. Entonces hay como un cataclismo, un terremoto y se rompe la historia. Entonces siguen acá, los otros siguen acá y se mantuvieron. Hay un libro, para el que quiera leer, se llama 2000 años de cristianismo de J.L. González. Es muy bueno para que sepan de dónde viene todo el proceso de la iglesia hasta el día de hoy. Todo lo que la iglesia ha pasado, y por más que la quieran destruir, el Señor la ha guardado. Hay una promesa que dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Entonces, por más, si nos quieren acá a nosotros, Dios levantará y seguirá. Entonces, ¿con qué quiero llegar a todo esto? Después de toda esta historia, de esta introducción, a que este tipo de cosas están vigentes hoy en día, y a través de estas 7 iglesias, pues hay unas que ya han ido cumpliendo sus tiempos. Yo me voy a centrar en 2, en Filadelfia y en Laodicea. Son 2 iglesias que están alternando al tiempo completo en este instante. Filadelfia, la iglesia que Dios quiere; Laodicea, la iglesia que el pueblo quiere. La iglesia, como los bancos, la iglesia de la gente. Entonces, de la mano del Espíritu Santo vamos a empezar a tratar de traducir estas verdades. Resulta que el consejo de Dios, su palabra, su guía, que es la que ha sostenido al mundo, pues a medida que va pasando los días, el ruido ha ido apagando esa voz y está casi al borde de la extinción. Hoy en día el consejo de Dios, voy a colocar un ejemplo para hacerme entender. No sé si han escuchado el cuento de la Caperucita Roja. ¿Sí lo han escuchado todos? Listo. ¿Quién dirigía o quién guiaba a la Caperucita Roja? ¿Quién? La abuela. La abuela era la que mantenía viva a Caperucita Roja. Le decía: vete por aquí, no entres por acá, mantente por acá, no comas esto, haz esto y haz esto y lo otro. Ya vamos a mirar cómo es el ejemplo aquí, quién es la abuela. Pero vino el lobo y se comió la abuela. Y no solamente se comió la abuela, entró a la casa de la abuela y se sentó en la casa, en la silla de la abuela, y de ahí está dirigiendo.
Hoy en día los que están aconsejando, muchos de los que aconsejan no son personas instruidas en el consejo de Dios. No están basados en el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente ha entrado en un relax espiritual, y muchas cosas están quedando quietas. Aunque hay un remanente, hay muchos de los que están quietos y necesitamos, por ejemplo, a nuestros jóvenes, adolescentes, parejas, jóvenes, no tan jóvenes. ¿Quién los está aconsejando? La abuela, que no es la abuela, es el lobo disfrazado de oveja, de abuela. ¿Cómo se ve todo esto? Redes sociales. Yo conozco personas instruidas por las redes sociales, aprendiendo cosas por las redes sociales, y esto se volvió una epidemia. Ideologías, filosofías, y este es el lobo disfrazado de abuela sentada. Bueno, ya paré con el lobo, porque de pronto me piden ahorita que sea Pinocho y no voy a hablar de Pinocho. Y es entonces que el consejo de Dios en estos tiempos se ha venido perdiendo al punto de parecer que está ya en su colapso final. Quiero que me acompañen con un versículo, si lo podemos proyectar, Isaías 59:15. Isaías 59:15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Algunos dicen que somos exagerados cuando hablamos de estas cosas. Estos tiempos van a llegar o ya llegaron. Hay países donde eso ya llegó, no podemos hablar de Dios en ciertas partes. Se tiene que hacer escondidos a ciertas horas, porque si no, hay tres cosas: una, deportación; dos, cárcel; tercero, pena de muerte. Hay muchos, nosotros aquí estamos todavía en un sistema, todavía nos permiten vestirnos, todavía nos permiten ir, pero esto en cualquier momento va a cambiar. Hay una agenda que se llama la Agenda 2030, donde este tipo de cosas es extinguir la palabra de Dios y a los que la enseñan. Entonces, como el consejo de Dios ha empezado, estamos viendo una humanidad sin dirección. Veo una iglesia, un puñado, un remanente queriendo hacer la voluntad de Dios, pero veo una mega iglesia no queriendo hacer la voluntad de Dios. Hablo con muchos cristianos en mi día a día y créanme que el fundamento es triste. Vamos a entrar a ver ese pequeño detalle. Entonces nos vamos a fijar en dos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Si me acompañan leyendo el versículo 7, donde habla de la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia del fin de los tiempos, la iglesia que Dios quiere, la iglesia de Jesucristo. Capítulo 3, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Alguno tiene idea cuál es la llave de David? La llave de David es la adoración. Y esa llave, ¿por qué David tenía la llave de la adoración? Siempre se dice que David era conforme al corazón de Dios porque en la Biblia está escrito, pero David era una persona de carne y hueso. ¿Qué lo hacía diferente? David sabía arrepentirse y sabía reconocer a su Dios en lo público y en lo secreto. La llave de David, y ahí nos vamos a centrar en la llave de David. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi consejo, mis estatutos, mi palabra, y no has negado mi nombre. Ahora vamos al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Alcanzan a entender la magnitud de esta promesa? Muchas gracias. ¿Se viene algo esplendoroso o se viene algo crítico, según la palabra de Dios? Se viene algo crítico en su máxima expresión. Y la iglesia va a estar allí. Y no estoy hablando de la gran tribulación. Estamos hablando de otras cosas. Pero esta promesa que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia aquí, los que han estudiado el Apocalipsis saben, o cuál otra iglesia Dios le hace esta promesa. A ninguna. Le está diciendo que por tener las llaves de David, cuando venga la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿qué va a hacer Él con ellos? Los va a guardar. Qué importante es la adoración. ¿A dónde nos lleva la adoración? Y ya sabemos que adorar no es cantar, es parte, una pequeña parte. ¿Por qué? Antes, cuando el tiempo de Moisés, Dios estableció un tabernáculo, una tienda. Cuando el tiempo de David se estableció un templo. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? ¿Qué pasó con el lugar santísimo? Se rasgó el velo donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba, donde había instrucción, donde había consejo. La base central de Jeremías, de Isaías y de Proverbios es el consejo del Señor, la palabra instruida. Y resulta que ya ese velo se rompió. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el templo? ¿Quién es el templo? Yo me preocupé. El templo somos nosotros. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la samaritana? La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿qué? Porque ya el templo somos nosotros. O sea que ese templo es un lugar. No, ese templo se mueve y se transporta en diferentes ecosistemas, diferentes lugares. Hay zonas de trabajo, hay zonas de estudio, la casa, la iglesia o este lugar, los amigos, la sociedad. ¿Qué pasa con el templo de Dios? ¿Cómo lo estamos tratando? Cuando lleguen esos momentos de persecución, bueno, algunos aquí ya están adultos, pero estudiaron conmigo cuando estaban adolescentes. Yo les colocaba este ejemplo. Cuando llegue ese momento de persecución, ¿qué tan ensuciados vamos a estar nosotros? ¿Qué tan inundados vamos a estar que digan, definitivamente hay que callarlo porque es que o también puede pasar que llegue el momento donde digan, ¿este es cristiano? No, yo no creo, no, sigan de largo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Las llaves de David. Esta es la iglesia por la que Cristo viene. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda con la Odisea. La iglesia de la gente. Vamos al versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, versículo 15. Yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? Nadie se puede ocultar, ninguno. Dice la Biblia que para él lo mismo le es oscuro que con luz, ve igual. ¿Cuáles son las obras de esta iglesia? No eres ni frío, ojalá fueses frío caliente. ¿Por qué?
Porque si estamos calientes no hay ninguna novedad, estamos bien, pero si estamos fríos, el frío se puede calentar. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, ¿tibio qué es? Como un resorte, un más o menos. Ni de acá, ni de acá. Estorba, no ejecuta el plan de Dios, y fuera de que no ejecuta, estorba a otros con su testimonio. Te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, ojo a esto, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo, no necesitan ni a Dios. Esta es la otra iglesia que está creciendo, junto con la de Filadelfia. Vamos los domingos a la iglesia, otro día, hoy no. Es el único día de descanso. Todos los días madrugo. Vamos al culto de oración los miércoles. ¿Cuántos maestros de niños hay? A veces me toca ver, repitiendo, ¿cuántos maestros de CEFI? ¿Cuántos al servicio? No, otro día. Es día de ayuno, no, otro día. No hay necesidad. No hay necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, ¿un qué? Pobre y ciego. Iglesias de gran nombre, grandísimas, con ropa Armani, con ropa de alto. ¿Y cómo los ve Dios? Desnudos, con gafas de 2, 3, 4, 20 millones de pesos. ¿Y cómo los ve Dios? Ciegos, andando en los mejores carros. ¿Cómo los ve Dios? Pobres. Ahora hay una pregunta aquí. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién está aconsejando? El principio y el final. Nuestro Señor Jesucristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo así que compres oro refinado en fuego? Y el oro refinado de Dios. Revelación. ¿Y dónde se da la revelación? En la intimidad. ¿Dónde se recibe consejo? En la intimidad. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Viene una pregunta bien importante. ¿Quién instituyó la iglesia? No, ¿en serio? ¿Quién instituyó la iglesia? Dígalo. ¿Pero por qué lo dicen así? ¿No saben quién instituyó la iglesia? Cristo. ¿Quién la hizo su novia? Es que en el plano bíblico, ¿quién es la novia de Dios? Israel. ¿Y quién es la novia de Cristo? ¿Quién luchó por ella? ¿Quién vivió una vida santa, sin mancha, sin pecado, para limpiarla y traerla así, purificarla y poderla presentar delante de su Padre? ¿Quién fue? Listo, hay un versículo que viene a continuación, que sé que lo han dicho acá, vamos a verlo un poquito más en esplendor, donde se habla mucho del Evangelio. Se predica con este versículo, y este versículo no tiene nada que ver con la predicación del Evangelio. ¿A quién le está hablando el Espíritu aquí? A las iglesias, o sea que no está hablando a los de afuera, está hablando a los de adentro. Vamos a hablar del versículo 20, por favor. He aquí, ¿quién está detrás de la puerta? Jesucristo. Y si la puerta está detrás, quiere decir que ¿en qué lugar está? Sacaron al dueño de la iglesia, al que la lavó, al que la purificó, al que la santificó. Lo sacaron de la iglesia, y esto es una iglesia. ¿Cuántas obras hacemos nosotros que no tienen nada que ver con Dios? Les dije que no iban a haber muchos aplausos ni muchas risas. Esta semana ha sido difícil porque
esta palabra bajarla ha sido complicado. Me ha llevado trasnochos. Pero cuando yo entendí este texto, a Jesús, porque no tiene necesidad de qué, no tiene necesidad de nada. Creen que porque tienen algún tipo de poder en esta tierra, no necesitan ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de su consejo. Esta iglesia sacó a Cristo de su lugar. ¿Cómo está su posición? Miserable. ¿Cuántos en muchas situaciones? ¿Ustedes saben dónde Cristo fue, donde más liberaciones hizo cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cuál fue el lugar? Yo creo que donde más liberaciones hizo los que han leído los evangelios. En las sinagogas, no afuera en la calle, fue dentro de la congregación. ¿Cuántos hacemos lo que nos viene en gana? Perdón la palabra. Pero recíbamela con amor, que es de parte de Dios. Sacamos a Cristo de la ecuación. No consultamos. Donde el Salmo dice, confía en Él y Él hará. Adoración, adoración, adoración. Las llaves, ¿qué hacen las llaves? ¿Qué el simbolismo tienen las llaves? Abrir puertas. ¿Quién las tiene? Dice la Escritura que las tiene el Señor. Y esto lo sacaron, o sea que ¿cómo están? Esto es una decisión, mis hermanos. Y estas características son del fin, del comienzo, del fin de los tiempos. ¿Esto va a llegar o esto ya llegó? Esto ya llegó. Y debemos tomar una decisión. Hoy, esto no es un juego. Esto es de vida o muerte. Esto seguirá pasando. ¿Cuánto nos estamos capacitando para dar consejos a los jóvenes, a los adolescentes, a las no tan jóvenes, a los ancianos que también necesitan, a las parejas? Pero ¿cómo vamos a hablar de lo que no tenemos? ¿No recibimos el consejo de Dios? Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. O sea que el servicio es parte de ¿qué? Si yo le pregunto a la hermana Ofir, ¿usted tiene gente suficiente en el grupo de oración? Le faltan, ¿cierto? ¿Quién irá a ser vallado por nosotros? ¿Quién subirá al santo monte? Hoy hay que tomar una decisión. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos cuándo vamos a partir? Ahora, los que somos hijos de Dios sabemos que nos compró con precio de sangre. Ya no somos propiedad nuestra. Tenemos dueño. Y a veces hacemos lo que queremos. Lo sacamos de la ecuación. ¿Qué tan importante es esto? Ahorita decía, el grupo de niños requiere de más personal. Hay tantas cosas por hacer, mis hermanos. Y a través del servicio ofrecemos una adoración, haciendo las cosas como para el Señor. Esta carga de ser pastor, pues ahora que uno entiende un poco más, entre más entiendo más oro por mis pastores, porque es una carga pesada. Pero la obra de Dios no se detiene. Y Dios sabe. Y si no saben cuál es la capacidad, el talento, el don que Dios les dio, acuérdense que Él tiene oro refinado para que le pidan, que es la revelación. A todos nos ha sido como mínimo dados un don, un talento. ¿Y eso es para qué? ¿Para qué son los ministerios? ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los talentos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos
están haciendo algo con lo que tienen. Y si no saben, hay que preguntarle al Señor: ¿en qué te he de servir? ¿Qué tengo yo? La Biblia dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A veces hay personas que no escuchan la voz de Dios nunca. Esto es crítico, mis hermanos, porque ¿de dónde viene el consejo? Obviamente el Espíritu Santo nunca va a hacer nada que no esté direccionado en la palabra. Solamente actúa por medio de la voluntad de Dios a través de la palabra. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 5, versos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, problemas, hay desmanes. ¿Por qué? Porque no estamos sobrios. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando el Señor en vuestros corazones. David dijo que los dichos de mi boca, y los pensamientos de mi corazón o de mi mente sean agradables delante de ti. ¿Cómo se puede llegar a esto? Esto es posible. Dice el apóstol Pablo: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en esto. Y esto nos va a llevar a tener pensamientos conforme. Ahora, dice la Escritura que la abundancia del corazón, ¿qué? Volvamos al versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, que aquí hay una señal o aquí hay un principio que a veces ignoramos. Cuando una persona decide emborracharse de acuerdo al parámetro que Pablo estableció allí, la analogía que hizo, cuando una persona decide emborracharse, ¿quién decide por la persona? Bueno, yo creo que el bolsillo. Sí, porque hasta donde le acaba la plata. Pero normalmente, si tiene la plata suficiente, ¿cuándo para la rumba? Depende del aguante, ¿sí o no? Depende del aguante. Se embriaga hasta perderse, hasta quedar como una persona irreconocible. ¿Sí es así? Listo, aquí hay una analogía y dice Pablo: antes bien sed. La palabra sed no es sed de beber. La palabra aquí es un imperativo activo, sed de hacer. O sea que si lo tomamos bien y recibimos el consejo de Dios, sed es una orden. Ustedes deben ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo se van a llenar del Espíritu Santo? ¿Quién hace esta labor? ¿O cómo se hace? ¿Quién emborracha a la persona? ¿La persona voluntariamente o lo emborrachan? Según el texto. Cada uno lo hace voluntariamente hasta su medida, hasta donde aguante, hasta donde ya haya vomitado 10, 20 veces y pueda seguir, lo va a hacer. Entonces, si hacemos ese paralelo en este contexto de este versículo, ¿quién se tiene que llenar del Espíritu Santo? ¿Quién? Nosotros. Esto no viene a través de imposición de manos como en muchas partes se enseñan. Nosotros podemos orar. Los que estamos a cargo podemos orar, pero si ustedes no deciden, no pasa nada. Estas malas enseñanzas y estos malos consejos que vienen del lobo disfrazado de oveja no son reales, son enseñanzas diabólicas. La llenura del Espíritu Santo viene por una decisión que yo hago. El Espíritu Santo, cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, hace 3 obras en la vida mía y en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a verla. La primera, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo,
La regeneración la da el Espíritu Santo. Una nueva vida, la cual el Señor habló a Nicodemo: si usted no nace de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. La regeneración, la primera obra que hace el Espíritu Santo. La segunda, Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? La segunda obra que hace el Espíritu Santo es bautizarnos. Y aquí no está hablando de hablar en lengua ni nada de esas cosas. Eso tampoco es bíblico. Tampoco lo enseña la Escritura. El bautismo lo hace el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, nos bautizó. ¿A quiénes? A la iglesia, al cuerpo. Entonces ya está hablando de la iglesia global, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya el que crea en Cristo, ya los gentiles, está hablando de todos en común. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los bautizó. Tercera, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Así como el Apocalipsis habla de una marca de la bestia, la cual ya la persona que la recibe ya no tiene salvación, el Señor también habla de una marca. Esa marca es la que tenía por allá un hombre que llamaba Job, que cuando Satanás se presenta con los ángeles, él le dice: bueno, ¿usted ha visto a mi siervo Job? ¿Cómo es? Y dice: no, pues si usted no le deja hacer nada. Esa marca la tenía. Es la misma marca que Pablo le habla a Timoteo cuando dice que estamos sellados. Y el Señor habla de un sello que es la misma historia que pasó con Pablo cuando están liberando. Dice: en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, sal demonio. ¿Cuál fue la respuesta del demonio? A Jesús lo conocemos, a Pablo, pero ¿y usted? Usted es rico, usted tiene de todo, usted no necesita a Dios. Y recordemos que este mundo visual fue hecho de algo que no se veía, o sea que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Entonces, por un solo Espíritu también no selló. ¿Y qué pasa con este sello? Cuando venga el Señor por su iglesia, ¿a quién se va a llevar? Falta una cuarta, y esta ya no la hace el Espíritu Santo, porque esta es la voluntaria. Sed llenos del Espíritu Santo. Esto lo tengo que hacer yo. Yo lo tengo que hacer. En mi vida personal, las llaves de David, el oro que le compramos a Dios, la revelación, esto está en la intimidad. Compártame, hágame el favor, el Colosenses capítulo 3, versículo 16. La instrucción, el consejo del Señor, aquí lo estamos viendo en todo su esplendor. La palabra de Cristo more. Yo quiero saber es cuánto en cantidad es esa descripción. ¿Cuánto tiene que morar la palabra de Cristo? ¿Cuánto es abundancia? ¿Usted quiere andar en el camino del Señor y ser Filadelfia? Aquí está. Pero no estudiamos la palabra de Dios. A veces, como decía ahorita nuestra pastora, yo soy maestro y a veces me toca estar detrás de personas para que escuchen la palabra de Dios. Hay un desgaste, desde aquí hay un desgaste, sabiendo que es un privilegio escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Alguien le preguntaba a un predicador que qué era más importante, si orar o leer la palabra. Él respondió de una forma que el Espíritu Santo fue el que lo iluminó, porque dijo: ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Si yo no tengo tiempos de intimidad,
si yo no tengo tiempos de estar con Dios solo recibiendo revelación, puedo estar lleno de conocimiento. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? ¿Con qué lo tentó? O sea que él también conoce. Pero yo no puedo dar un consejo, yo no puedo entrar allá en una guerra, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Dónde están los valientes? Quiero terminar con este texto. Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2. Este debe ser el deseo de todos los hijos de Dios. Este debe ser el deseo. Como el ciervo es un animalito que vive entre montañas y en espacios donde hay mucho desierto. Este animal tiene una recarga de agua, pero cuando esto se agota, hay documentales, pueden verlos, o los que hayan conocido un ciervo, cuando él presiente y siente el agua a kilómetros, cuando él siente y sabe que está escaseando o sabe que está lejos y tiene sed, él comienza a bramar. Los que lo han escuchado, porque he visto documentales, dicen que es un sonido terrorífico, espanta la sed en el animal y saber que de pronto en el transcurso de que llegue a donde está pueda morir. David la plasmó y dijo: así como ese animal siente el deseo, así tenga que perder su vida por allá buscando el agua, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El 2, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En el Antiguo Testamento, esto yo lo he explicado en varias ocasiones, el Espíritu Santo venía sobre 3 personas solamente: el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Cuando Cristo resucitó, ¿cuál fue su promesa? Que vendría sobre nosotros, en la promesa de Joel, sobre toda carne su espíritu derramaría. O sea, ahora somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y no lo aprovechamos. Si nosotros somos templo, viene una última pregunta: ¿cuán agradado vive el Espíritu Santo en nosotros? Si le preguntáramos. Dije que no iban a haber muchos aplausos. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Con temor y temblor y de la mano del Espíritu Santo he tratado de traducir lo que Él me ha regalado. Esto es primeramente para mí. Yo creo que es tiempo de reflexionar. Una de las formas de los 5 significados que tiene la palabra pecado es no errar el blanco. Caminar por camino que no es. El único camino es Cristo. Si no estoy en ese camino, estoy en la Odisea. Pero si estoy en ese camino, estoy en Filadelfia. Las llaves que tiene el Señor, la adoración. ¿Cómo podemos mostrar esa adoración? A través de un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque estamos escuchando el consejo. El consejo. Esto no me lo invento yo, esto está aquí. ¿Cómo vamos a recibir lo que acabamos? ¿Cómo vamos a hacer con lo que recibimos? Yo creo que coloquémonos en pie. Inclinemos ahí el rostro. Cada uno voluntariamente, entendiendo el principio de Efesios capítulo 5, verso 18. Debemos ser llenos. ¿Hasta dónde? Ahora, escuchaba yo una vez una enseñanza que me pareció muy relevante.
que una persona cuando iba al cielo, que iba a buscar a Moisés y le iba a preguntar ¿cómo fue lo del Mar Rojo? Él todo entusiasmado, y encontró a Elías y le dijo: ¿y cómo fue lo del cielo que cayó fuego y quemó y acabó con todo? Y Elías y Moisés le preguntaron: ¿y cómo fue tener el Espíritu Santo las 24 horas? Ahí, mis hermanos, con el rostro inclinado, pidiéndole dirección al Señor con la palabra, con la instrucción que ha llegado. Recordemos que adoración es arrepentimiento genuino. Adoración es servicio. El siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. De noche tengo sed de ti y solo de ti buscaré. Llévame, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Llévame, Señor. Este debe ser el deseo de todos los que queremos, los que militamos en Filadelfia. Este es el deseo del corazón de Dios, que seamos inundados de su Espíritu, que voluntariamente le cedamos a nuestro Señor su espacio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis hermanos, esto debe salir del corazón, y así como ese animal brama hasta morir, así debe ser nuestro deseo por adorarlo a Él, por tener esas llaves. Llénanos, Señor, y escucha nuestra oración en esta hora, bendito Dios. Te damos gracias por tu misericordia, porque tu palabra es clara, Señor, y de pronto un poco amarga, pero es tu verdad, Señor. Aquí estamos, somos los que fuimos lavados, los que fuimos purificados por tu verdad, Señor, por tu sangre, por tu Hijo, y queremos pagarte, Señor, con el mismo modo, en una vida llena de adoración, no solamente aquí, sino en donde estemos, la gente pueda decir: este verdaderamente es un cristiano. Yo te alabo, Señor, porque por tu instrucción, Señor, la ceguera se va. Por tu instrucción la oscuridad se disipa con la luz de tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo de ti buscaré. Llévame, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Llévame, Señor, llévame
Llévame, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Llévame, Señor. Llénanos, Señor. Ese remanente tuyo, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu consejo. Ayúdanos, Señor. Así como dijo David en el Salmo 143:10, enséñanos a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu nos guíe por camino de rectitud, Señor. Llénanos, Señor, lléname, Señor, llénanos. Bendito Dios, te alabamos. No tenemos palabras de agradecimiento, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.